La difusión de la investigación es importante. Les decía, la difusión de la investigación es importante y hacer esos pasos metodológicos con el modelo que les he planteado Alman E se vuelve más interesante. Y junto a esa concepción de planificar la intervención de campo, nos va a dar resultados que minimicen el error. El día de ayer han estado trabajando con ese esquema. Américo, si es que ya se ha concluido, podríamos ir revisando su exposición. Yo sé que están pendientes del partido de la Argentina, Cabo Verde, creo, pero tenemos que honrar nuestros compromisos. Adelante, Américo, o alguien que quiera empezar antes que Américo, ¿no? Doctor, yo puedo tal vez un poquito explicar el trabajo que he podido realizar. Edgar, sí, usted estaba ya, estábamos solitarios, ¿no? Con el Y creo que sí, respo- doctor. responsable de la Escuela Boliviana de Posgrado. Adelante, adelante, Edgar. Inicialmente, doctor, me ha parecido bastante interesante el protocolo porque, de cierta forma, de manera muy holística, en este caso, se ha tratado la problemática. Y yo la problemática que estoy tratando de resolver es sobre las vulnerabilidades en el sistema de educación superior, plenamente en sistemas estratégicos, ¿sí? Entonces, bajo esa lógica, no sé si me permite, voy a compartir la pantallita. Adelante, adelante. Entonces, prácticamente el título tentativo que estoy tratando de realizar es ciberseguridad y su impacto en la protección de datos académicos en universidades bolivianas. Se tomó como dos variables iniciales, la ciberseguridad institucional y la protección de datos académicos. Y esto yo lo tomé de manera tal vez podríamos decir, causal, en el sentido de que recientemente nosotros hemos hecho hackear, como quien dice, en casa de cero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, pero no ha sido tal vez desde el punto de vista, diríamos en este caso, de la parte de seguridad, dentro de lo que es la programación y todos los protocolos, sino de una mala operación. Muchos docentes soltaron sus claves a sus auxiliares y obviamente esto fue sujeto para que se pueda penetrar directamente al sistema, ¿sí? Pero obviamente entonces bajo esta lógica tenemos que apuntar en este caso a todos los niveles de seguridad. Entonces por ahí de que directamente el planteamiento del problema es las universidades bolivianas se enfrentan a crecientes riesgos de vulneración de datos debido al uso intensivo de plataformas digitales y servicios en la nube. ¿Cómo influye la gestión de la ciberseguridad en la protección de datos académicos en las universidades bolivianas? Sí, entonces, como le he comentado, tenemos un antecedente del hackeo que nosotros hemos tenido y obviamente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica estamos tratando de apuntar esta problemática. El objetivo prácticamente es determinar la influencia de la gestión de ciberseguridad en la protección de datos académicos en universidades bolivianas. Entonces, como le había comentado también, en este caso me he imbuido de muchas estadísticas, especialmente por Medical, Datametics y en este caso sitios relativamente responsables en los cuales nos otorgan ciertas estadísticas de cómo en este caso muchas universidades a nivel mundial cometen tienen ciertos riesgos sobre todas las cosas desde el punto de vista de ciberseguridad. El campo de acción, en este caso, estoy tomando las universidades públicas y privadas de Bolivia con énfasis en el área de sistemas y administración académica. Entonces, estoy tratando de hacer esa simbiosis, como le he comentado, uno en la parte, en este caso, el problema operacional, en este caso, y otro, en este caso, netamente en función, en este caso, a tratar de hacer inyecciones para verificar cuán confiables son nuestros sistemas. Como objetivos específicos tenemos identificar políticas y prácticas de ciberseguridad. Entonces, aquí quiero un poquito ahondar con todos los estándares en este caso que nos otorgan como ser en este caso.
CTA, la NTIC en este caso, y tenemos COVID y TIL que de cierta forma nos dan protocolos directamente para poder en este caso dar énfasis a políticas de seguridad y obviamente de gobernanza, ¿sí? También en este caso estamos tratando de analizar el nivel de vulnerabilidad de los sistemas académicos. Luego vamos a tratar de hacer una evaluación con la relación de gestión, ciberseguridad y la protección efectiva de datos. La justificación desde el punto de vista teórica, entonces, contribuye al conocimiento sobre seguridad digital en instituciones educativas. Ya le había comentado, tal vez voy a delimitar un poquito, especialmente en entornos estratégicos, como usualmente nosotros trabajamos con Moodle, con plataformas Moodle, que son muy usuales en este caso en este tipo de universidades. En la parte práctica, voy a diseñar protocolos de protección de datos para entornos universitarios. Como le había comentado, entonces voy a tratar de imbuirme entonces con todo el legajo, en este caso, que nos oferta directamente los distintos estándares y frameworks que nos dan con respecto a la parte de seguridad en este caso. En la parte metodológica vamos a aplicar un enfoque cuantitativo y descriptivo para medir el nivel de seguridad. Entonces, habíamos comentado como es un enfoque positivista, entonces sí o sí tengo que en este caso rescatar la parte cuantitativa y obviamente no sacar estadísticas sobre todas las cosas. La hipótesis en este caso sería directamente la adecuada gestión de la ciberseguridad influye positivamente en la protección de datos académicos en las universidades bolivianas. Entonces, esta es la hipótesis que estoy tratando de prácticamente responder. El sistema de variables, en este caso, están con dos, una variable independiente, que es la gestión de ciberseguridad, y la dependiente, que sería la protección de datos académicos. Como marco teórico, le había comentado, tenemos un gran legajo en este caso desde el punto de vista de frameworks sobre todas las cosas para el área de ciberseguridad. Entonces, entre esos tenemos CTA, ISO en este caso, la NIST, tenemos ITIL, tenemos para la parte de gobernanza COVID. Entonces, vamos a tratar de hacer todo un, como le estaba comentando, una simbiosis de tal forma que nos dé un protocolo procedimental, sobre todo para asegurar este tipo de seguridad. También en este caso, como marco metodológico, estamos agregando la descriptiva y correlacional, ¿no? Descriptiva en el sentido de que vamos a prácticamente observar, vamos a analizar el comportamiento, y correlacional en el sentido de que vamos a utilizar en este caso muchos datos para ver en cuánto de intensidad en este caso se manifiestan nuestras variables. El método es cuantitativo, el diseño es no experimental, entonces transversal. Entonces habíamos comentado de que no vamos a interferir absolutamente, al decir no experimental, no vamos a interferir absolutamente en ninguna de las variables. Y transversal en el sentido de que no vamos a tomar de manera longitudinal, o sea, vale decir de que solamente vamos a tomar un hito temporal solamente y no así longitudinalmente directamente. El enfoque va a ser en este caso un diagnóstico de políticas y prácticas de seguridad digital. La población de muestra, sabemos que es un poquito complicado por el hermetismo que tienen ciertas universidades, pero le he comentado en este caso de que yo personalmente he logrado obtener ciertas fuentes externas, pero se toma como una población de 10 universidades, tanto locales y como también en este caso desde el punto de vista nacional, en este caso. Las técnicas e instrumentos, vamos a trabajar en este caso con encuestas de tipo Likert, en este caso, entonces, especialmente a los responsables de TI, vamos a hacer entrevistas semiestructuradas a directores de sistemas y una revisión documental de sus políticas institucionales. En cuestión de la validación, entonces, como vamos a trabajar con la escala de Likert en este caso, entonces vamos a tratar en este caso de obtener una confiabilidad mayor en este caso al 0,80 con respecto al alfa de Cronbach en este caso, ¿sí? De tal forma de que le podamos dar una certeza en cuestión a nuestras herramientas de validación de datos. Y para la parte, a mí personalmente me gustó mucho en este caso de el software que usted estaba manejando, entonces vi la forma de cómo sintetizaba en este caso, si bien cierto lo he puesto en este caso el SPSS, pero posiblemente voy a trabajar con el software que usted nos ha otorgado en este caso y cómo nos facilitaban de agregar desde el punto de vista de dispersión de datos, ¿sí? Entonces, el plan de análisis entonces está con estadística descriptiva,
una correlación de Pearson y obviamente herramientas que nos permitan hacer analítica de datos directamente. Los resultados esperados, entonces, como usted nos había comentado, entonces vamos a hacer todo un diagnóstico, vamos a hacer una interpretación en este caso sobre todos los resultados que tengamos directamente, ¿no? Ahora, para la parte de la estructura del artículo, vamos a adecuar directamente entonces al IMRD. Entonces, vamos a hacer una introducción, vamos a poner los materiales y métodos, resultados, para poner una discusión y obviamente en este caso, una conclusión. Sí, entonces, obviamente para la parte de publicación, usted nos había recomendado que podríamos darle un formalismo bastante certero con la norma APA. Entonces, este es el trabajo que de cierta forma he tratado de sintetizar, doctor, pero creo que lo más importante que he podido concebir, digamos, de este protocolo es la forma holística, ¿no? Entonces, la forma sistémica de cómo abarca, en este caso, el entorno problemático directamente, doctor. Muy bien. ¿Cómo se siente cuando ha hecho el ejercicio? Ah, no, bastante bien, doctor, pues porque a la larga estimamos que si bien cierto nosotros le vamos a dar mucha más fortaleza a nuestro trabajo doctoral, pero a priori en este caso ya nos da una muy buena directriz y obviamente esperamos mecanizar este protocolo, ¿no? Claro, de eso se trata. Entonces ya tienen orden lógico, metodológico, que es importante. Muy Lo, bien, Nefel. doctor, lo único que tal vez usted hablaba en este caso de que cada institución, cada universidad tenía en este caso un protocolo. Este es un protocolo válido para nuestra universidad, en este caso para la universidad que estamos en este momento haciendo el doctorado. A ver, estos son temas que tienen que ver con el manejo metodológico universal de la ciencia. Una cosita más, otra menos, que puede haber en el camino, o un subtítulo, un acápite, pero ahí está la esencia de un proceso de investigación en secuencia lógica. Nunca se olvide. Entonces, en cada tramo van a haber objetivos, si se da cuenta, aparte de los de la investigación, ¿no? Cuando se va a redactar, entonces una introducción tiene un objetivo, los materiales y métodos tienen su objetivo, los resultados, la discusión, las conclusiones. Entonces, esa es una propuesta que yo le he trabajado y ha sido parte de mi tesis doctoral. He trabajado con estos modelos más de 30 años de cátedra que tengo. Entonces, constantemente yo escribo en revistas especializadas, hago artículos científicos y eso se va validando porque es la postura de un doctor, de un postdoctor. Trabajamos en equipo también en el Centro de Investigación en Matemática y Economía, además Pedagogía, José Eduardo Mancilla Pereira, ¿no? Lleva el nombre de nuestro padre, o sea, la familia Mancilla, maneja todos estos temas y somos en la familia cuatro doctores y tenemos en formación hijos de más situaciones que ya tienen maestrías. Entonces, fíjense, todo el rato estamos disfrutando, degustando, entre comillas, la metodología científica. Entonces, si ustedes marcan buena metodología, con eso que es indispensable, van a volcar de acuerdo al más o menos que les pidan la parte protocolar de la José Vallivian. Súper, Y no, doctor. Súper. no estamos lejos de eso. Ya por si acaso. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Bien. Siguiente. ¿Me permite, doctor? Adelante, Guillermo Mendoza. Guillermo, Sí. usted no es, y no es diputado. Yo lo conozco a Guillermo Mendoza, que ha sido
es diputado por Libre, pero Guillermo Mendoza es abogado. Lo Uy, no, conozco desde la Federación Universitaria Local. Era manfredista, que uy, se ha vuelto es mal. tutista. Ahí nos damos cuenta del nivel ideológico y de credibilidad de los actores. Nada, no se preocupe. Adelante, Guillermo. Creo que estaba compartiendo Ya sale. el... Ya, ok. A ver, un momentito, vamos a ver. Que deje de compartir, por favor, Enrique, Edgar Enríquez, y lo seguimos viendo su archivo. No, este es de Edgar. Sí, Edgar está ahí. Edgar, Edgar está ahí. Ah, nos ha dejado ahí con su. sí, nos dejó con su archivo. No escucha. Se salió. Edgar, O bueno, y no puedo compartir. no, pues porque él está compartiendo. Sí, Ratito, doctor, tengo problemas con la máquina, por favor. Ah, ya, ya, ya. Por esto no puedo deshabilitarme. Ah, es que me voy a salir de la reunión, doctor. Un ratito, por Te favor. sale un ratito y entra, después no pasa nada. no sé si están viendo mi pantallita. Ya. Adelante, ¿Lo ve en mi Guillermo. pantalla, doctor? Sí, sí, está ahí su título, todo su Ahí manito está está. moviendo. Sí, adelante. Perfecto. Sí, he utilizado su gráfico, doctor, para hacerlo más concreto y, de cierta manera, resumido. Mi título es el modelo cuantitativo de trazabilidad del oro en Bolivia, basado en blockchain, zero trust y criptografía postcuántica. Ya. Bueno, esto lo escogí porque casualmente he trabajado, bueno, en Senarecom, donde nosotros nos encargamos de hacer el registro de minerales y metales. Entonces, ahí en bastante tiempo y en el cual he conocido ya, digamos, cómo se realiza este proceso, ¿no? También con la JAM, con Sergio Min, Ministerio de Minería, con las cooperativas, tenía bastante, digamos, relación. El planteamiento del problema es el siguiente, ¿no? ¿Cómo garantizar la trazabilidad íntegra, transparente y segura del oro en Bolivia desde la extracción hasta la exportación? Obviamente reduciendo el contrabando, la falsificación y los riesgos de manipulación de datos. Esa es mi pregunta. Actualmente no cumple todo esto, ¿no? Porque hay bastante ilegalidad y hasta con los mismos funcionarios, ¿no? Entonces, es que en realidad no garantizan. Los anteriores funcionarios, ellos nomás salieron millonarios, ¿no? Entre comillas.
pero en nada que no pagaban, digamos, en la parte de liquidación y en regalías digamos, a Bolivia. El objeto de estudio es trazabilidad integral del oro en Bolivia a lo largo de la cadena de valor mediante tecnologías emergentes. Ese es mi objeto de estudio. Entonces, lo que voy a ver ahora, en realidad lo que estoy viendo es ver, hacer una trazabilidad que no existe. He visto que existe con café, ¿no? Pero en realidad hay una trazabilidad hasta su exportación, hasta su venta, digamos, de destino, que es en Europa. Pero a nivel de metales y minerales no hay, ¿no? Entonces, la idea, mi objeto es estudiar esta parte de trazabilidad desde su inicio. Tal vez se logre tokenizar, tal vez le digo porque es bien complicado con las empresas mineras, pero en realidad lo que tenemos que hacer es registrar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nuestra venta? Hay entidades, por ejemplo, que dicen que extraen oro, exportan 10, 20 toneladas, pero en realidad no tienen ni una maquinaria para mover, para remover o una diamantina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Compra el oro peruano, ¿no? Entonces, el oro peruano es lavado de esa manera y luego lo están exportando porque solamente hay tres formas de vender el oro. Uno para visitorías, Banco Central y exportación. Entonces ellos a veces lo venden al banco o lo exportan, pero en realidad están vendiendo, exportando oro peruano. Mi campo de acción es la minería aurífera, cooperativas, pequeñas, medianas y gran minería. La comercialización interna, como les decía, con visitorías, anillos, joyas y la exportación y entidades reguladoras en Bolivia, ¿no? Ese es mi campo de acción. Al tocar sobre cooperativas es grande, es extenso, ¿no? Entonces ahí estoy un poco, digamos, tengo que ver, digamos, por ejemplo, San Cristóbal, más que todo el oro es en La Paz, ¿no? Y parte en Oruro y en Cochabamba, pero y en Potosí y son minerales, ¿no? Wolfram, estaño, plata, etcétera. Pero como me estoy centrando en el oro, ese es mi estudio. Pero sin embargo, todo esto puede también acoplarse no solamente al oro, puede irse también a otro lado. O sea, puedo hasta utilizar la cadena de suministro de cacao. Entonces, que también conozco bastante de ese área. Mi objetivo general es desarrollar y validar un modelo cuantitativo de trazabilidad del oro en Bolivia, basado en blockchain, Zero Trust y criptografía postcuántica. ¿Por qué blockchain? Porque blockchain me da inmutabilidad, me da seguridad y transparencia, ¿no? Entonces, con esto yo agarro una gobernanza no solamente centralizada de un servidor. Cada bloque que puede ser AHAM, el Ministerio, Sergio Min, otras entidades, también forman parte del bloque. Entonces, si alguien quiere modificar en mi servidor, o puede ser, digamos, el mismo Cenarecom, por consenso no le va a dejar del blockchain, ¿no? Yo lo puedo implementar con el Hyperledger Fabric. Entonces, por consenso no le deja no les deja y el archivo no se modifica. Además que tengo, digamos, que se genera con smart contracts y por seguridad con SHA, ¿no? Un hash, perdón, un hash. Zero Trust va a entrar en la arquitectura, pensando que sigue, digamos, podemos decir, esta estructura es desconfía de todo. Entonces empieza la seguridad desde cero, empieza a desconfiar de todo en salida y nos empezamos a asegurar. Zero Trust es mejor, súper mejor que una VPN, ¿no? La VPN ahora hemos visto que puede ser, digamos, roto su seguridad, pero el Zero Trust, no sé si es lo último, podemos decir. Y postcuántica, porque ya estamos pensando, esto es una investigación ya más que no está en Bolivia, pero estamos pensando en utilizar algoritmos en donde está como claves, como llaves, los números primos, grandes números primos. Mi objetivo específico es diseñar la arquitectura del modelo de trazabilidad, implementar un prototipo enfocado en integridad de datos y confianza en cero, ese es el Zero Trust, aplicar algoritmos de criptografía postcuántica, ya vamos a ver, hay dos, ¿no? Construir métricas, bueno, hay más, ¿no? Pero dos los voy a estudiar. Construir métricas cuantitativas de desempeño y luego validar el modelo con datos reales. Sí, es ambiciosa esta parte, pero
ya tengo que trabajar con el Ministerio de Minería para que en base a eso ya consiga toda la información. Tengo información, pero no es una información oficial, ¿sí? Es una información que lo tengo como, digamos, eh, como jefe, digamos, ¿no? Que manejo, tengo acceso a la base de datos. Justificación. Mi justificación teórica es que aporta al campo de trazabilidad digital y seguridad de la información. Esa es, ¿no?, la parte teórica. Metodológica, integra blockchain, zero trust y criptografía postcuántica. Si hablamos postcuántica, estamos hablando de los qubits, ¿verdad? Y todavía no tenemos computadoras, digamos, con esa tecnología, pero por ahora, no sabemos al año o dentro de 2 años. En la práctica, contribuye a combatir el contrabando y la minería ilegal. Con esto, obviamente, si combatimos o si lo tenemos bien registrado, identificado, ¿qué se hace, no? Sube las regalías, bastante, ¿no? Bastante. Realmente estamos hablando no de miles, ¿no? Lo que en realidad, lo que ahora podemos decir, están aprovechándose, digamos, hacer una liquidación falsa, ¿no? Todo eso podía entrar, digamos, al Estado. A nivel social promueve transparencia, confianza y sostenibilidad. Eso es lo que nos da el blockchain, ¿no? Es la transparencia y mutabilidad más que todo, ¿no? No pueden ser cambiados. En la económica, mejora competitividad y acceso a mercados. ¿Por qué? Porque nosotros al certificar nuestro oro, ¿no? Y puede ser también otra cadena de suministro, la Unión Europea, los otros mercados nos abren campo, nos dan más confianza, porque también no solamente vamos a mostrar de dónde están extrayendo, también vamos a mostrar, haciendo un análisis retrospectivo de 5 años, por decir, como pueden hacer con el cacao, para ver de qué no se está interviniendo áreas que son de reserva, no se está deforestando, etcétera. Entonces, cuando se presentan datos a la Unión Europea, que es nuestro gran comprador, ellos nos abren, nos aperturan podemos decir, el negocio. Es bien interesante en esta parte. Mi hipótesis es el modelo de trazabilidad basado en blockchain, se lo trae criptografía postcuántica, mejora significativamente la integridad, transparencia y confianza en la cadena de valor del oro en Bolivia. Mi variable dependiente es el nivel de integridad y transparencia de la cadena de valor del oro, ¿no? En este caso. Mis variables independientes es el uso de blockchain, zero trust, criptografía postcuántica. Y mis variables de control es el tipo de minería, la región, el volumen de producción y obviamente que siempre tiene que estar en estos casos cuando se trata de utilizar esta cadena de suministro, el marco normativo, ¿no? Comenzando desde la ley 535, que es la ley minera, y también hay también otros documentos. En el marco teórico tengo la trazabilidad digital, que es blockchain 03, y la arquitectura criptográfica, la postcuántica, ¿sí? La cadena de suministro, en este caso del oro, la validación de datos, auditoría digital, economía del oro en Bolivia y la minería responsable, ¿no? Entonces, eso sería desarrollar luego, que estoy obviamente en un documento, es el marco teórico. En el marco metodológico tengo el enfoque cuantitativo, el tipo es explicativo y predictivo, el diseño es no experimental, transversal y longitudinal, el alcance es nacional. En realidad acá hay solamente unos 3 departamentos, ¿no? Pero le puse nacional. El paradigma siempre va a ser complejo y sistémico. Mi población. En mi población tengo operadores de la cadena del oro en Bolivia que están bien identificados, ¿no? Tengo la cantidad y todo lo que producen, etcétera. Mineros, comercializadores, refinadores, exportadores, entidades reguladoras, ¿sí? Como AJAM, Senarecom. Mi muestra va a ser de 120 actores seleccionados mediante muestreo estratificado por región y tipo de actor, ¿no? Aquí va a entrar La Paz, Cochabamba y Oruro. Técnicas, instrumentos, las técnicas son encuestas, entrevistas estructuradas,
análisis documental, minería de datos y una simulación. Esto ya estaba trabajando esta simulación y como tengo harta información, entonces estoy trabajando con Apache Hub. Con el Apache Hub organizo toda mi información y de ahí evacúo, digamos, cubos para hacer, digamos, análisis en un dashboard, ¿no? Análisis estadísticos, todo, que actualmente lo hacemos para dar los informes. Los instrumentos son cuestionarios, guías de entrevistas, bases de datos, que hay de bastante años, logs de sistemas, ¿no? Sí, puede ser software de análisis con el cual estoy trabajando, Python, R y ahora en lugar de Power BI se estaba utilizando, ahora utilizo el Apache Superset, porque ahora en el gobierno todo quieren software libre. La validación del instrumento, en la validez tengo un juicio de expertos en blockchain. Me he comunicado con el K-Blogs de Santa Cruz, a su blog también. Entonces, con ellos, aunque más que todo ellos van orientados al Bitcoin, pero conocen, ¿no? La arquitectura blockchain, pero sí, hasta ahí está en Bolivia, ¿no? Pero así como para que hagan una implementación, en Perú son más, digamos, están más avanzados, ¿no? Están bastante avanzados. La seguridad, bueno, y minería. También una validación del instrumento, tengo la confiabilidad alfa de Cambridge que mayor o igual a 80, que me tiene que dar alta confiabilidad. Mi plan de análisis de datos es la descriptiva, ¿sí? Ahí tenemos la media, la mediana, la desviación estándar. La inferencial va a ser regresión múltiple, ¿sí? No una regresión simple. Análisis de varianza, modelos de ecuaciones estructurales y la simulación de escenarios. Obviamente no puedo separarme de mis herramientas, que son mi Python, el lenguaje R, y el Stata podemos utilizar, pero con Python estamos mejor, o con R, y el Power BI, ¿no? Que es más sencillo manejar. Los resultados que tengo que esperar son un modelo cuantitativo validado, el aumento del nivel de trazabilidad y confianza mayor o igual a 30%, lo puse, reducción de riesgo de fraude y contrabando mayor o igual a 25%, actualmente podemos llegar hasta ni a 5%, propuesta de política pública para adopción del modelo. Aquí tal vez va a ser un poco ver el tema, ¿no? Con el Ministerio de Minería, pero con la nueva ley minera yo creo que estamos casi perfilando, ¿no? Bien, la estructura del artículo hace la introducción, metodología, resultados, discusión y conclusiones. Obviamente siempre con las referencias APA, ¿no? Vamos a enviar, obviamente se desea, ¿no? Enviar revistas indexadas, utilizar también, ¿no? Y cumplir normas de la revista, revisión por pares, original y ajuste final del manuscrito. Esto actualmente sí hay publicaciones gratuitas, pero la mayoría es de pago. El aporte del modelo propuesto es lo siguiente: la seguridad cuántica garantiza trazabilidad futura ante computación cuántica. Que llegue aquí a Bolivia va a tardar como unos 10, 15 años, ¿no? Tal vez un poco más. La confianza cero que hay entre el Zero Trust elimina suposiciones implícitas en la validación de actores, ¿no? Entonces todo eso es confianza cero, ¿no? Empezamos desde cero y vamos definiendo bien. Transparencia que nos da blockchain, inmutabilidad y auditabilidad, que es lo más interesante, ¿no? Los dos. Las métricas cuantitativas permiten evaluación objetiva del sistema. ¿Sí? Impacto nacional fortalece la gobernanza del oro y la economía boliviana. Es lo que estaba buscando, busca el gobierno, pero busca hasta ahí nomás, ¿no? Solamente como un enunciado, pero creo que no está viendo a profundidad lo que es la digitalización, que va, que va más allá de un enunciado, ¿no? Que tal vez está pensando escanear documentos, pero en realidad es otra cosa. Entonces, este modelo propone un enfoque innovador, seguro y cuantificable para transformar la trazabilidad del oro en Bolivia, promoviendo minería responsable, transparencia y desarrollo sostenible con tecnología de vanguardia. Es doctor, ayer le dije puntual y lo hice
en en su gráfico. Bien, Muchas gracias. claro, y me parece importante. Fíjense, con la tecnología, con la inteligencia artificial, ya podemos hacer más rápido todo este proceso que me parece clave, ¿no? Entonces ya no hay que ir inventando la pólvora, sino que hay que ir dando los pasos, ponerle mucho empeño y al dar los pasos minimizar el error. Exacto. Muy bien. Gracias por Siguiente. Muchísimas gracias. todo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Adelante. ¿Puedo compartir? Guillermo sigue compartiendo. ¿Me confirma si se puede ver? Hay que tocar el archivo ahora. Ahora sí. Muy bien. Eh, bueno, yo estoy dando un poco de continuidad al trabajo que vengo haciendo con mi perfil, que tiene que ver con un impacto de gobernanza de seguridad automatizada en la resiliencia cibernética y en el cumplimiento de la normativa ASFI en el sector FinTech Bolivia. Un análisis cuantitativo. Bueno, tenemos el primer punto que tiene que ver con el título, impacto de un modelo de gobernanza de seguridad automatizada en la resiliencia cibernética y el cumplimiento de la norma ASFI en el sector de fintech. Bueno, una introducción corta. Eh, Varias fintech en Bolivia eh, tienen que enfrentarse frente a la letra, o sea, frente a la norma ASFI. Y este cumplimiento normativo muchas veces te demora sacar un producto al mercado porque tenés que cumplir todo un checklist de cosas, documentos de no objeción y entre otras cosas, ¿no? De demostrar eh, eh, documentación, procedimiento, estructura y el objetivo es preparar a todo el proceso de desarrollo en una fintech para que pueda ser resiliente frente a a este desafío documental eh, con las normativas, ¿no? Bueno, el planteamiento tiene que ver con planteamiento del problema tiene que ver con una transformación digital eh, que impulsa una revolución en los servicios financieros, migrando los sistemas monolíticos a infraestructuras basadas en microservicios, pagos instantáneos. Sin embargo, la arquitectura de seguridad actual enfrenta un problema crítico que es la rigidez y el carácter reactivo de los controles tradicionales. Em, Actualmente los controles son descriptivos, uno los conoce, pero no toma posición frente a eso. Entonces ese es un problema. eh, y esto lo vamos a enfrentar con modelos personalizados de con inteligencia artificial para poder em, desarrollar eh, modelos especializados para cada tópico referente a estos controles, ¿no? Actualmente estos controles resultan insuficientes, entonces para poder enfrentar estas amenazas de manera dinámica y eficiente. Y es por eso que tenemos a veces productos que están en producción con bastante vulnerabilidad y una brecha muy ancha entre la letra y lo que realmente estás presentando, ¿no? El objetivo de estudio, los procesos de gobernanza de seguridad de la información y su automatización integral en entornos financieros digitales basados en microservicios. El campo de acción
el ecosistema de billeteras móviles, es donde vamos a trabajar y transformar la realidad. Eh, Tiene que ver con todo el contexto de billeteras móviles y microservicios en Bolivia, operando bajo el marco regulatorio de la ASFI y normativas ISO como la 27001. El objetivo general, proponer un modelo de gobernanza automatizada e híbrida que integre inteligencia artificial proactiva y mecanismos de traducción normativo para asegurar el cumplimiento operativo y la resiliencia cibernética en el ecosistema fintech de Bolivia. Objetivos específicos, tenemos analizar las arquitecturas de seguridad existentes y las limitaciones que tenemos frente a la ASFI, diseñar un motor de traducción normativo capaz de convertir requisitos legales de políticas técnicas como código, ¿no? Ahí seguimos un estándar que es OPA, de llevar esas políticas a código. Desarrollar una capa de inteligencia proactiva mediante modelos de IA para detección de fraude, validación de conductas en tiempo real, ¿no? El siguiente objetivo específico es integrar estos componentes en diseños de pipeline de DevSecOps en el cerrado que automatice la generación de evidencia para auditoría y bloquee despliegues que no cumplan con una postura rígida de seguridad definida, ¿no? La justificación teórica que busca transitar el paradigma de la simplificación, que fragmenta la seguridad en ritos burocráticos hacia un pensamiento complejo donde la seguridad es un proceso autoorganizado y recursivo. La justificación metodológica, investigación es cuantitativa para medir la eficiencia técnica de la automatización frente a procesos humanos, permitiendo validar si el modelo cierra esa brecha que existe entre la traducción de la normativa frente a lo que tenemos, ¿no? En la justificación social, fortalecer la resiliencia de todas las fintech en Bolivia para proteger la seguridad de los activos financieros de los ciudadanos, ¿no? Eso los beneficia porque reduce la incidencia de fraudes biométricos, aumenta la confianza en todo el ecosistema digital nacional. Nuestra hipótesis principal es la implementación de un modelo de gobernanza de seguridad automatizada e híbrida para reducir al menos un 30% el tiempo de respuesta ante incidentes eh, que tenemos y aumentar un 40% la tasa de validación técnica de controles de la norma ASFI, con los procesos de gestión manuales que tenemos actualmente. La descomposición de las variables, tenemos nuestra variable independiente, que es el modelo de gobernanza automatizada. Eh, Tenemos ahí las dimensiones de la traducción normativa, una IA proactiva, ¿no? Y las variables dependientes tenemos la resiliencia cibernética, indicadores como el tiempo promedio de atención de incidentes, y entre ellos el MTTD y el MTTR, ¿no? La variable, ahí tenemos indicadores como el porcentaje de controles con evidencia automatizada y reducción de hallazgos manuales. Eh, Vamos a saltar al marco metodológico. La investigación es de tipo aplicada, descriptiva y correlacional. El diseño es cuasi experimental, donde se realizan pruebas de estrés y mediciones de tiempo sobre la arquitectura de microservicios antes de aplicar el modelo de gobernanza automatizada. Se fundamenta en la razón dialógica, tratando al entrevistado como un co-investigador para descubrir las estructuras subyacentes del riesgo. Nuestra población y muestra
tiene que ver con 12 informantes clave que incluyen a los sitios de la fintech en Bolivia, expertos de ciberseguridad y reguladores de la ASFI. Esa debe ser nuestra población y muestra. Técnicas e instrumentos, tenemos como técnica la observación sistemática de logs, análisis de métricas de software y entrevistas semiestructuradas en profundidad. Como instrumentos, la guía de entrevista estructurada en 4 ejes: ontología del riesgo, brecha de traducción, gobernanza en IA y la cultura de DevSecOps, que también es un punto débil porque muchas fintechs aún no implementan la cultura de DevSecOps. Como validación del instrumento, se fundamenta en la triangulación de los significados extraídos del trabajo de campo con marco normativo vigente en la ASFI y en la ISO 27001. Eh, Después, en el plan de análisis de los datos, se emplean un análisis híbrido cualitativo-cuantitativo. El cualitativo, tenemos la categorización de los discursos para identificar barreras culturales, que tiene que ver con la resistencia, la autonomía de la inteligencia artificial. En el análisis cuantitativo, vamos a tener un análisis estadístico de los indicadores MTTR y el porcentaje de controles normativos que se lograron convertir exitosamente a código. Como resultado esperado, tenemos un cierre de la brecha de traducción normativa, demostrar que los requisitos de la ASFI pueden convertirse en políticas técnicas ejecutables y eso elimina la gestión manual y nos reduce bastante tiempo, ¿no? Como punto 2, la eficiencia en la resiliencia. Podemos alcanzar una reducción probada en el tiempo de respuesta a incidentes de fraude mediante modelos de inteligencia artificial proactiva que van a estar especializados, ¿no? La cultura organizacional, transitar hacia un modelo de seguridad desde el diseño, donde la evidencia de auditoría sea un subproducto automático del desarrollo y no un proceso burocrático posterior. Bueno, esa es nuestra actualidad, pienso que en varias fintech de Bolivia. Mm, Como estructura de este artículo tenemos la introducción, metodología, resultados, discusión y las conclusiones. Como conclusión, tenemos que este trabajo reafirma la necesidad de retornar al rigor simbólico y axiomático para garantizar una IA demostrablemente segura en sistemas de misión crítica. Y conclusión, tenemos la bibliografía. Eso, estimado doctor. Muchas gracias. Yo le pregunto a usted también cómo se siente al haber hecho ese ejercicio. Como me siento bastante identificado en la problemática. Veo un desafío bastante largo, complejo, pero con esta estructura me siento más, no confiado, pero más tranquilo de conocer el camino para resolver el problema identificado. Claro. Y así se hace investigación. Muy bien, le felicito a todos los que han expuesto. Vamos por buen camino. Para eso era el ejercicio. Muchas gracias. ¿Quién va a exponer ahora? Giovanni. Doctor, buenas noches. Sí, justamente lo estaba preparando. Ahorita comparto pantalla, doctor. Perfecto.
¿Me va confirmando, por favor, doctor, si se puede visualizar? Todavía vaya cargando presentación. Me sale cargando, doctor, un ratito, por favor. Está un poco lento, creo, la red. No se preocupe, esperamos, esperamos. Buenas noches. ¿Puedo exponer mi compañero? Ah, no, ya está, Giovanni. Perdón. Después María, usted, pues. No sé si se lo ver, doctor, tal vez. Adelante, se ve. Que doctor, estaba teniendo un poco de problemas con mi presentación, no me estaba abriendo en PDF. Bueno, eh, el título tentativo que estoy considerando para el proyecto es el desarrollo de un modelo de ciberseguridad, Cyber Physical Hour, para subestaciones digitales bajo normativa IEC 61850. Esto más que todo, doctor, enfocado, como le comentaba, al área de especialidad que tengo, que justamente es la parte de energía y de potencia, en la parte más que todo eléctrica en cuanto a subestaciones, y con miras a implementar tal vez en un futuro acá en Bolivia con ENTE. Más que todo, este trabajo va a estar enfocado en la mitigación de ataques de más GUS y lo que es SB, que es Simple Blues, mediante correlación de eventos físicos y cibernéticos. Con referencia a lo que son los 17 pasos en el esquema que nos ha proporcionado, prácticamente he tratado de acomodarlo. Y en el paso 1 al 4 vamos a ver el problema, el objeto de estudio, entre lo que es el 5 o el 8
objetivos e hipótesis. Del 9 al 11, variables y marco teórico metodológico. En lo que corresponde del paso 12 al 14, la muestra, técnicas y validación. En cuanto a lo que es el paso 16, análisis de datos y resultados esperados. Y finalizando con el paso 17, que corresponde a la estructura del artículo científico. Acá comenzando ya con el paso 2, una vez evidenciando el planteamiento del problema, vemos que las subestaciones digitales, bajo norma IS 61850, han transformado los sistemas eléctricos mediante comunicaciones rápidas y automatizadas avanzadas. Sin embargo, el tema de los protocolos como es el bus y siempre la luz suelen carecer de mecanismos robustos de autentificación, integridad y detección de intrusiones. Prácticamente, ataques de spoofing, reply coding, manipulación de tramas, pueden afectar lo que es la protección del control en tiempo real, comprometiendo la estabilidad del sistema eléctrico. En este caso, la necesidad prácticamente surge de un modelo de Cyber Physical Aware capaz de identificar y mitigar amenazas correlacionando con variables físicas y digitales en las subestaciones. Esto más que todo enfocado a lo que yo pude ver en casos reales en el área de especialidad de sistemas eléctricos de protección, ya que por medio de estos ataques logran encriptar y logran manipular todo el sistema y servidores que prácticamente se encargan de lo que es el proceso de automatización, de control a distancia, pueden activar y desactivar sistemas eléctricos de protección, tanto a nivel de relés y a nivel de lo que es el enlace mediante un SCADA. Son problemas que se ve bastante en un entorno internacional, puesto que en Bolivia aún no contamos con subestaciones digitales, pero que en un entorno internacional ya se ve hace mucho tiempo y prácticamente es la forma en la cual se pueden evidenciar que en ciertos casos, en ciertos países, como por ejemplo una vez pasó en Medio Oriente, en Venezuela, si no recuerdo, que mediante ataques de este tipo se pueden hackear e inutilizar subestaciones y generar apagones masivos en ciudades principales. Algunos vectores de ataque clave que considero es a nivel de replay, el reenvío de las tramas de GUS y SB, que son protocolos súper importantes en cuanto a sistemas eléctricos de protección, el tema del flooding para suplantación de publicaciones en el IED, el flooding para lo que es saturación del tráfico de multicast y la manipulación a nivel de alteración de los valores de trama, esto justamente para incurrir en la activación y desactivación más que todo en relés. Tenemos a nivel del paso 3 y 4 lo que es el objeto de estudio y el campo de acción. Como objeto de estudio tenemos la ciberseguridad en subestaciones digitales, bajo norma ISC 61850. En particular, las comunicaciones de tramas GUS y Simple Luz dentro de un entorno de Smart Grid, que son redes eléctricas inteligentes. El campo de acción prácticamente son los modelos de detección y mitigación de ciberataques en redes automatizadas eléctricas bajo el enfoque de sistemas ciberfísicos, lo que es CPS aplicados a subestaciones digitales. Como paso número 5 tenemos lo que es el objetivo general, el cual planteo que es desarrollar un modelo de ciberseguridad CPA prácticamente para subestaciones digitales bajo normativa IS 6850, que permita detectar y mitigar ataques dirigidos a las tramas GUS y Simple Value, dando la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico. Como paso número 6 tenemos lo que son las metas operativas con 6. Como primer objetivo específico tenemos lo que es el análisis de las vulnerabilidades en las comunicaciones IST 61850, especialmente Simple Values. Como segundo tenemos identificar los principales tipos de cibernéticos que afectan a las subestaciones digitales, relación de eventos físicos y cibernéticos. Como cuarto tenemos implementar mecanismos de detección y mitigación de ataques sobre tramas GUS y SB.
Quinto, laboratorio. Y sexto, determinar el impacto y habilidad. De razón de ser del estudio de la ciberseguridad industrial, integrando lo que es Smart Grid, que se está poniendo bastante de moda a nivel de redes eléctricas inteligentes, IEC 61850 y sistemas ciberfísicos. En la práctica, reduce riesgos operativos derivados de ataques que comprometen funciones críticas de protección y automatización. La parte metodológica propone un análisis de CPA capaz de correlacionar eventos de red con variables eléctricas en tiempo real, lo que nos hace bastante falta en el entorno de subestaciones. En la parte social económica, fortalece la continuidad del suministro eléctrico y reduce pérdidas económicas por fallas o sabotajes, porque prácticamente una vez que se llega a ese entorno en Bolivia a nivel de poder implementar subestaciones digitales y con el avance desmedido de la tecnología, van a ser más prácticamente pasibles a ser hackeados, a ser vulnerados, incluso a poder desviar el suministro de energía que ya se está viendo hoy en día, que prácticamente el control que se tiene, el reporte de un sistema interconectado nacional, no llega a ser tan robusto, puesto que si tal vez por su parte, doctor, ha escuchado lo que están haciendo ahorita en el Chapare, que están desviando bastante cantidad de energía para alimentar unas mini granjas de minería ilegal a nivel de blockchain. Están haciendo minería ahorita y no hay un control, por así decirlo, bastante riguroso o un control específico para lo que es el consumo excesivo o el desvío de energía, que es lo que se está viendo bastante hoy en día. No sé si han escuchado, es algo que se está sonando muy fuerte y que está prácticamente involucrando a ENDE. Luego tenemos el paso 8, los supuestos a contrastar a nivel de la hipótesis. Como hipótesis general tenemos que la implementación de un modelo de ciberseguridad a nivel CPA mejora significativamente la detección y mitigación de ataques en tramas GUS SB dentro de subestaciones digitales bajo norma IEC 61850. Una hipótesis específica, considero que la correlación entre variables físicas y eventos de red permite identificar anomalías con mayor precisión respecto a los modelos tradicionales de ciberseguridad que se tienen en la actualidad. Como paso 9, la operacionalización, sistemas de variables. La variable independiente, prácticamente considerando el modelo de ciberseguridad CPA, se puede evidenciar el modelo de tráfico IS 61850, la correlación ciberfísica, la detección de anomalías y los mecanismos de mitigación. En cuanto a la variable dependiente, tenemos la mitigación de ataques en tramas GUS y SB, el tiempo de detección, tasa de falsos positivos, disponibilidad del sistema, integridad de datos, tiempo de recuperación. Y como variable de control, prácticamente se consideran los factores mantenidos constantes en el experimento, topología de red, tipos de IDs, carga de tráfico, configuración de VLANs y QoS a nivel de calidad de servicio. En el paso 10, prácticamente tenemos ya los fundamentos conceptuales, evidenciando un marco teórico que corresponde a temas como Smart Grids, redes eléctricas inteligentes, sistemas ciberfísicos, CPS, subestaciones digitales bajo normativa IEC 61850, tramas GUS y sample de luz, ciberseguridad industrial, detección de instrumentos a nivel IDS e IPS, IEC 62351, el Machine Learning aplicado a lo que es la ciberseguridad y infraestructuras críticas, que en su totalidad hace referencia a toda la infraestructura que es parte de las subestaciones, así también a nivel de transmisión, generación, distribución y posteriormente a un sistema interconectado nacional. En cuanto al marco metodológico, con referencia al paso 11, que es el diseño de la investigación, el enfoque lo considero que es cuantitativo y cualitativo. El tipo de investigación aplicada experimental, el diseño no experimental con simulación y validación en laboratorio, esto más que todo para utilizar recopilación de información en cuanto a estadísticas, simuladores que pueden en cierto momento evidenciar un ataque, una mala configuración, una caída de servicio a nivel de sistemas eléctricos de protección automatizado y conectados con un sistema SCADA, el alcance descriptivo correlacional propositivo,
el método prácticamente a nivel de Cyber Physical Aware, basado en análisis de eventos físicos y de red, y el paradigma tecnológico y sistémico. En cuanto al paso número 12, el alcance experimental, la población y muestra, haríamos referencia a subestaciones digitales, IS 6850 y sus sistemas de comunicación industrial. El periodo de estudio prácticamente 2025-2026, ya lo estoy formulando a nivel de un perfil para poder establecer, por lo menos con referencia a un artículo tal vez, para posteriormente desarrollarlo como el proyecto de investigación que lo pretendo plantear a nivel de tesis doctoral. La muestra, el escenario experimental, los IDEs virtuales o físicos, switch industriales, publicadores y suscripciones de GUS, tráfico de Simple Values, herramientas de simulación y captura de paquetes, tanto en el área de redes e informática, ciberseguridad, como en el área también de sistemas eléctricos de protección, con los simuladores que nos respalden, a nivel de sistemas eléctricos de protección, con lo que corresponde a Power Factory, Dixalen, Seagram y demás. Tenemos como el paso 3 la recolección de información a nivel de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar. Como técnicas tenemos el análisis documental. Hay bastante información a nivel internacional de los que prácticamente de los ataques que se han realizado, tanto en un entorno tal vez como en lo que es en la guerra, que se utiliza bastante en Europa, que lo han utilizado a nivel de Rusia y Ucrania, justamente para afectar su red eléctrica. Acá en Sudamérica igual se ha dado bastante, en el caso de Venezuela se dio una vez, a nivel sudamericano en el Brasil igual se dieron, y lo que es prácticamente la simulación de ataques, que es muy importante mediante los softwares especializados, tanto en la parte de eléctrica, con el área específica de sistemas eléctricos de protección, como en la parte de redes. La captura y análisis del tráfico, que es muy importante, la evaluación experimental y correlación de eventos. En los instrumentos acá, como les comentaba, tenemos a nivel de redes, Wireshark, Kali Linux, Omicron, que es de la parte eléctrica, el IDS industrial, SCAPI, IDSCode, MATLAB, Python, base de datos de eventos, y acá me falta todavía agregar los que comentaba a nivel de Power Factory, Dixalen, Seagram también. La validación del instrumento en cuanto al paso 14, el rigor científico, los métodos de validación, el juicio de los expertos en ciberseguridad y automatización eléctrica, pruebas piloto en laboratorio, la comparación con las métricas ya preestablecidas según ISO 62351. La confiabilidad prácticamente evalúa mediante la precisión de detección de sensibilidad y análisis estadístico de los resultados experimentales. Precisión, sensibilidad estadística. Como paso número 15 tenemos el procesamiento e interpretación del plan de análisis de datos. Prácticamente tenemos ahí dos aspectos. A nivel de la etapa de análisis, el análisis descriptivo del tráfico IS 6850. Identificación de los patrones normales y anómalos. Evaluación de ataques replays moving flooding. Correlación entre eventos eléctricos y de red. Simulación de escenarios de ciberataques. Comparación frente a esquemas tradicionales. Y en cuanto a las métricas de desempeño, se puede evaluar prácticamente lo siguiente: actuary, recall, precisión y disponibilidad. En cuanto al paso 16, los aportes proyectados, los resultados esperados en cuanto al modelo de CPA funcional, mayor capacidad de detección sobre GUS y SB, la reducción de los falsos positivos, que prácticamente son los que se evidencian bastante en este entorno para el accionamiento, prácticamente para la invalidación de datos, para la encriptación, para la vulneración prácticamente y hacer falsas, por así decirlo, activaciones o falsos, ¿cómo decirlo?, falsos puestas en marcha o paros en cuanto a los relés que se ven en las celdas, justamente en la parte de sistemas eléctricos de protección para salvaguardar las subestaciones que van enlazados a través de una escada. La mejora de la resiliencia de las subestaciones digitales, arquitectura aplicable a lo que son smart grids con redes eléctricas inteligentes que ya se está viendo y se está aplicando a través de las smart cities, la población y validación académica de resultados, publicación, perdón, y validación académica de resultados. Y considerando el último paso a nivel de la difusión científica, como le comentaba, esta estructura del artículo científico prácticamente de momento iría
con miras a publicar el artículo, pero se considera como un posible tema de investigación para la tesis doctoral. Nivel de introducción, el problema del contexto y los objetivos, diseño, las herramientas y entorno experimental en cuanto a la metodología. Los resultados van a estar basados en la detección, mitigación y análisis comparativo. La discusión, prácticamente la interpretación y comparación con estudios previos que ya se tiene a nivel internacional, justamente posterior a los ataques que se han tenido y la inhabilitación de subestaciones y afectación a sistemas interconectados que son de forma nacional. En cuanto a conclusiones, aportes, limitaciones y líneas futuras para seguir desarrollando la investigación, mejorar y tratar prácticamente de alcanzar un nivel de robustez en lo que son las subestaciones eléctricas, que prácticamente es un nuevo campo al que se está ingresando porque prácticamente se está pasando de lo que es una automatización eh, y control general a nivel industrial, ya migrando prácticamente a poder, prácticamente cuando se llega a automatizar de esa forma una subestación, como cualquier otra planta, se la casa con Industria 4.0, que es hoy en día, a nivel de IoT también, y eso es lo que le expone más a posibles ataques de un entorno exterior y como bien saben, una subestación eléctrica realmente tiene como que mucho control para el tema de eh, generación, distribución y transmisión y la afectación que se puede tener a través de una mala manipulación o de que atacantes externos puedan vulnerar su sistema de seguridad, puedan controlar los sistemas eléctricos de protección, pueden prácticamente anular los servicios, levantar servicios, prácticamente cortar el suministro por horas, días o fechas indicadas, afectando prácticamente el funcionamiento de varias empresas, ingenios, ciudadanía en general. Y algunas palabras claves que se tiene, ISC 6850, GUS, CPLU, Cybersecurity, Smart Grid, CPS, IDES y Digital Substation. Sería todo por mi parte, doctor. Gracias. Bien, ¿de qué le sirvió el ejercicio? ¿Se ha ordenado o no se ha ordenado? ¿Se ha vuelto más La verdad, productivo? doctor, me ha servido. Sí, me ha servido de mucho porque he podido ordenar en base a los 17 pasos y ya enfocar el tema de investigación, como le comentaba, con miras a presentar un artículo, pero siempre considerándolo como un tema de investigación a nivel de tesis doctoral y como es un área en el cual yo trabajo actualmente y me desenvuelvo en lo que son subestaciones eléctricas y redes eléctricas inteligentes y con el doctorado y con lo que estamos llevando, la verdad me ha abierto un poco más el campo y, como le comentaba, poder afianzar más en esta área de investigación que es la que pretendo realizar. Muy bien. Muchísimas gracias, distinguido A usted, Giovanni. doctor. Bien, Zita. María Zites, ¿no? Adelante, Sí, doctor, voy a compartir mi pantalla. con total confianza, adelante. Ya, ya. Bien, entonces yo también he utilizado los 17 pasos y mi título es Modelo Inteligente de Evaluación de la Madurez de la Ciberseguridad basado en la IA para instituciones de educación superior, bajo la ISO y la IEC, ¿no? Y la NIS-ICF. Bueno, este título va a reflejar la naturaleza híbrida de la investigación, integrando estos tres marcos normativos internacionales, ¿ya? Y que con técnicas de inteligencia artificial para desarrollar un modelo de evaluación de madurez específicamente adaptado al sector de la educación superior. El enfoque en la inteligencia artificial va a destacar un componente innovador del estudio, mientras que la mención explícita de los estándares va a garantizar la fundamentación teórica y normativa del modelo propuesto, ¿no? Entonces, prácticamente el paso 2 es el planteamiento del problema, ¿no? En las instituciones, doctor de educación superior,
Existen sectores más vulnerables ante amenazas cibernéticas a nivel global, ¿ya? Son de naturaleza abiertas, heterogéneas, tanto de usuarios, estudiantes, docentes, investigadores, administrativos, ¿ya? Entonces, y también la proliferación de los dispositivos conectados, ¿no? Y el valor de los datos, ¿no? Que con los que se maneja la información personal, registros académicos, datos financieros, la propiedad intelectual de las investigaciones, ¿no? Entonces, esto hace que se vea un blanco, ¿no? Para que existan ciberdelincuentes que quieran ingresar ya a las plataformas, ¿no? De educación superior. Después tenemos, voy a seguir avanzando, bueno, el objeto de estudio, ¿no? De esta investigación es la dinámica de evaluación de la madurez de ciberseguridad en instituciones de educación superior, específicamente el diseño, el desarrollo y la validación, ¿no? De un modelo inteligente basado en IA que integre los estándares de seguridad, ¿no? Este estudio se va a enfocar en comprender cómo los algoritmos de aprendizaje automático van a poder procesar indicadores técnicos organizables y de gobernanza para generar diagnósticos objetivos, automatizados y predictivos de la postura de seguridad institucional. ¿Ya? Entonces tenemos dentro del objeto de estudio, cuatro dimensiones fundamentales. Voy a seguir avanzando para que no sea muy largo. El campo de acción, el paso 4, la relación entre ciberseguridad, inteligencia artificial, los marcos normativos internacionales en el contexto de las instituciones de educación superior. También vamos a delimitar este campo de acción geográficamente en cuanto a las instituciones de educación superior. El objetivo general sería diseñar un modelo inteligente de evaluación de la madurez de la ciberseguridad basado en IA para instituciones de educación superior, fundamentado en la integración de los estándares, el Framework 2.0, que va a permitir realizar un diagnóstico objetivo, automatizados y predictivos de la postura de seguridad institucional. Después está el paso 6, los objetivos específicos, en el cual vamos a identificar y vamos a sistematizar los dominios, categorías y controles de seguridad de las normas, que estas van a ser aplicables al sector de educación superior. Eso se va a realizar mediante un análisis comparativo y mapeo de correspondencias, ¿no? Vamos a diagnosticar el nivel actual de madurez de ciberseguridad. Vamos a diseñar la arquitectura del modelo inteligente, desarrollar un prototipo funcional. Vamos a validar el modelo inteligente mediante su aplicación en casos de estudio de instituciones de educación superior. La justificación, tenemos la justificación teórica, ¿no? Que va a ser una investigación que va a aportar al campo de la seguridad informática y la gestión de la calidad al desarrollar un modelo híbrido que integra tres de los marcos más relevantes a nivel mundial, ¿no? De estas normativas con técnicas de inteligencia artificial. Ya después tenemos una justificación metodológica. El enfoque va a adoptar un enfoque mixto, cualitativo-cuantitativo. Justificación práctica, justificación social, nuestra hipótesis principal, nuestra hipótesis específica. El sistema de variables, tenemos la variable independiente que va a ser el modelo inteligente de evaluación de madurez de ciberseguridad. Este sistema va a estar basado en algoritmos de inteligencia artificial que van a integrar los dominios, ¿no? De la ISO y las variables dependientes, el nivel de madurez de ciberseguridad, grado de desarrollo, formalización y optimización de las capacidades de ciberseguridad de las instituciones, ¿no? Siempre, o sea, esto está enfocado a educación superior. También he identificado variables intermedias. El marco teórico se va a fundamentar en teorías de la gestión de riesgos en ciberseguridad, teoría de madurez organizacional, teoría del aprendizaje automático, antecedentes relevantes, sistemas conceptuales. El marco metodológico, el enfoque de la investigación va a ser mixta, aplicada con elementos de búsqueda de diseño, ya.
Después, nuestro diseño de la investigación va a ser no experimental, transversal, longitudinal, con las fases secuenciales exploratorias. La investigación se va a estructurar en 5 fases: análisis y mapeo normativo, diagnóstico empírico, diseño del modelo, desarrollo del prototipo, validación experimental. Después tenemos temporalidad, el alcance, el paradigma. La población y muestra va a ser, va a estar conformada por una población de estudio de instituciones de educación superior. Estos son las universidades, instituciones tecnológicas y escuelas politécnicas, ¿no? Que cuentan con programas de educación superior activos y presencia web institucional en la cual nosotros podemos verificar, ¿no? Y se va a estimar una población aproximada. Vamos a ver, ¿no? A cuántos, qué cantidad vamos a aplicar nuestras herramientas para obtener nuestros datos estadísticos, ¿no? Nuestra muestra intencional no probabilística es de 10 a 15 instituciones de educación superior. Nuestras fuentes de datos van a ser bases de datos de asociaciones de universidades. Las técnicas, el paso 3 es las técnicas e instrumentos, técnicas de recolección. Van a ser análisis documental, encuesta estructurada, entrevista semiestructurada, registro de métricas técnicas. Los instrumentos que vamos a utilizar es la ficha de análisis documental, cuestionario de madurez, guía de entrevistas y base de datos de entrenamiento del modelo. La validación del instrumento, el paso 14, se va a tener una validez de contenido. Se va a realizar un juicio de expertos con un panel de 5 a 7 especialistas en ciberseguridad, ¿no? Y en estándares, ¿no? La confiabilidad, se va a aplicar el coeficiente alfa de Cronbach para medir la consistencia interna del cuestionario de madurez, y se espera un alfa mayor o igual a 0,85. La validez del constructo, la validez predictiva del modelo de IA y el plan de análisis de datos, estadística descriptiva, y ahí se presentan, ¿no? La estadística inferencial, los análisis del modelo de inteligencia artificial. Se va a implementar algoritmos de clasificación, vamos a utilizar Python, librerías, ¿no? También vamos a aplicar una validación cruzada. Vamos, en cuanto al análisis cualitativo, las entrevistas se van a analizar mediante un análisis de contenido temático con soporte de software. Con el Atlas T, vamos a identificar las categorías. Los escenarios van a ser escenarios prospectivos de madurez en un periodo de gestión, ¿no? Para que pues, se pueda concluir el trabajo, ¿no? El paso 16, los resultados esperados. Resultados directos, un mapeo sistemático de correspondencia, un diagnóstico empírico de nivel de madurez de ciberseguridad, arquitectura del modelo inteligente, ya con precisión diagnóstica superior al 85%, obtener un prototipo funcional desplegable como aplicaciones web o motor de cálculo. Los resultados indirectos, una validación empírica de la hipótesis, un modelo replicable y adaptable a otros contextos de organizaciones, ¿no? Que pueden ser de sector salud, financieros, gubernamentales, una contribución teórica al campo de la ciberseguridad inteligente en educación superior. Después tenemos el paso 17, la estructura de un artículo, ¿no? Que sigue el formato: introducción, metodología, resultado y discusión, que está formado por la introducción, donde se va a revisar la contextualización del problema de ciberseguridad en educación superior, una revisión breve, una identificación de la brecha, una pregunta de investigación, objetivo e hipótesis, la estructura del artículo, la metodología, el tipo y el enfoque de la investigación, los procedimientos, con qué población hemos trabajado, con qué muestra, con qué técnicas de recolección, qué instrumentos hemos utilizado, qué técnicas de análisis. En cuanto a los resultados, no, los resultados de mapeo normativo, de perfil de madurez, de rendimiento del modelo de inteligencia artificial,
comparaciones de modelo de inteligencia artificial, hallazgos cualitativos, la discusión, interpretación de los resultados, implicación teórica, implicaciones prácticas, limitaciones del estudio del modelo, líneas de investigación, las referencias bibliográficas, los anexos, doctor, y ahí concluiría los 17 pasos más el modelo, ¿no? Para publicar el artículo. Gracias, doctor. Bien, cómo has recibido, digamos, esta metodología usted? ¿Le sirve? ¿Le Prácticamente, ordena? prácticamente, doctor, mm, son pasos secuenciales, los cuales no nos podemos saltar. Vuelvo a recalcar, todo tiene que ser coherente. Y la verdad que tenemos que leer bastante, investigar bastante y también la tecnología actualmente está avanzando muy rápido, doctor, muy, muy rápido, ¿no? Hasta podría haber otras normas de seguridad, ¿no? O sea, yo puse en mi trabajo, puse de que pareciera que todas las plataformas o todo está seguro, ¿no? O sea, tiene sus barreras de seguridad, pero a la vez también no. No, esa, no, eso me pregunto, ¿no? O sea, pareciera que todo es seguro, ¿no? Pero sin embargo, tienen sus barreras de seguridad, pero también tienen sus barreras de inseguridad. Gracias, doctor. Claro, usted ha tocado algo importantísimo, ¿no? Hablamos de seguridad, pero la parte, digamos, oscura, vamos a decir, también está trabajando para vulnerar los sistemas. Entonces, qué importante es ir trabajando toda esta perspectiva y no es sencilla la perspectiva, ¿no? Como se dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, un sistema de seguridad se genera bajo cierto nivel de confianza, pero también tiene su margen de error, que puede ser capitalizado por el actor que quiere escalfar la economía de las organizaciones. Entonces es interesante y hay que tener mucho cuidado en todo esto, ¿no? Muy bien, María. ¿Quién es el próximo Gracias, que va a doctor. exponer? A usted, a usted. ¿Quién más va a exponer? ¿No han hecho el ejercicio? Bien, les consultaré. El día de mañana podemos trabajar y cesar el día lunes más. El día de mañana yo les Claro, molestaría doctor. si se animan. Va a exponer Jesús, no hay problema. El día de mañana podríamos trabajar a la misma hora, pero yo les voy a explicar, necesito una hora exageradamente para mostrarles cuestiones de inferencias, regresiones, para que interpreten en sus trabajos de investigación. Una T de estudio en esos elementos, ¿ya? ¿Es posible trabajar eso el día de mañana? Ya. Entonces, a la misma hora o quieren antes, depende de ustedes. Misma hora, doctor. Ya, nos vemos a la misma hora. Y el día lunes yo les robo una horita para cesar todo el curso, refrescarles demás situaciones. Ya cesamos con broche de oro. No hay que coser, hay que hacer las cosas interactuando apropiadamente. Y hay siempre un más o menos, pero que nos va a permitir pulir y minimizar el error. Bien distinguidos. Jesús, ¿quiere exponer en este momento? Adelante. No, puede ser mañana, doctor. Así voy a estar corrigiendo algunas cosas que he visto que me faltaron. Ya. Ya, por Entonces, favor.
Mañana proseguimos con los Gracias, que doctor. faltan. Primero avanzo un poquito mañana, entonces les voy ubicando y después me quedo con los que no han expuesto. Esa exposición que les estoy haciendo en Causar es para pulir de mejor manera ese proceso de evaluación. Entonces, ya me he compenetrado con lo que están trabajando, ya lo han pulido. Yo sé que me han entregado el primer trabajo, pero en relación a lo que me están exponiendo, yo voy a compensar algún error que pueda tener ese primer trabajo sobre 40 puntos. Entonces, y voy a retroalimentar también, pero como para que no pierdan tiempo. Entonces ahí culminamos la clase, si es que no hay más exposiciones. Jimena está ahí, perdón. Sí, doctor, buenas noches, compañeros. ¿Puedo exponer? Adelante, adelante, adelante. Perfecto, voy a compartir la pantalla. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla partida. Sí, se ve. Muy bien. Yo inicialmente, utilizando el método LAME y analizando mi proyecto bueno, mi tesis, que titula Framework de Auditoría Continua Automatizada para Bases de Datos, Evaluación Cuantitativa de la Integración de Machine Learning y Zero Trust en Entornos Regulados. Realicé un análisis previo con los 17 pasos, pero resumiéndolos para poder entender cuál iba a ser la complejidad a la que tenía que llegar para poder resolver el problema que estaba realizando. Primero hice un resumen de los 17 pasos implementados en una fase uno con los cuatro primeros pasos, una fase 2 con diseño prospectivo y estructuración, llegando al paso número 9, una fase 3 de ejecución, análisis y validación hasta el punto número 13 y va punteando a aquello que se iba planteando en el artículo que, bueno, en sí en la propuesta, ¿no? Preliminar de investigación que le había presentado. Me he basado en esa propuesta, como usted ve aquí al costado derecho, sobre todo en la investigación para poder un poquito ordenarme y organizarme en el desarrollo de la investigación. Entonces, en esta fase, hasta el paso número 13 y la última fase, que sería ya la síntesis, la prospectiva y la comunicación de aquello investigado del 14 al número 17. Entonces, analizando y generando este resumen, iniciando con mi paso número 1, el marco metodológico, esta investigación tendría un enfoque cuantitativo, un tipo experimental y aplicado, un diseño experimental controlado, una temporalidad longitudinal, un alcance nacional o internacional, dependiendo de las bases de datos y los entornos regulados a los que pueda tener acceso. El paradigma sería un poco complejo porque tendría que integrar Machine Learning, Zero Trust, como un sistema adaptativo. Entonces, a partir de esta contextualización, se podría decir, de la investigación, ya se daría paso a la segunda etapa, que sería la definición de la población de muestra. En este caso, mi población serían los logs de auditoría de las bases de datos empresariales. Las fuentes iniciales serían los datos de réplicas productivas, ya sean MySQL, Postgre, Oracle o alguno de Ave María, o dependiendo qué tipos de bases de datos productivas pudiese tener acceso. Mi muestra, como son logs, tendrían que tener 150 corridas experimentales, tal vez en dos sistemas con 5 ataques y tres bases de datos. Esto sí hay que analizar un poco más dependiendo del análisis a las bases de datos que se tengan, pero sí se tendría que hacer una gran cantidad de corridas para poder demostrar que el framework funciona.
En el paso número 3, las técnicas e instrumentos que estaría utilizando sería para técnicas el análisis documental, el análisis estadístico de sobremanera, la simulación de ataques, el monitoreo de rendimiento. En los instrumentos con los que trabajaría sería Prometheus, que me daría las métricas, Grafana, que me podría dar una visualización. Esto también está sujeto a análisis siempre, ¿no? Para ver si es que son compatibles, si se fusionan bien, y scripts de simulación para poder detectar estas anomalías dentro de las bases de datos con las réplicas de las bases de datos. El objeto de estudio es la seguridad de las bases de datos en entornos regulados, específicamente la detección de amenazas internas y ataques en CRDI. Mi campo de acción estaría relacionada netamente con la detección de anomalías y a partir de una respuesta automática y el rendimiento de las bases de datos se generarían ciertos indicadores, pero mi campo de acción estaría netamente relacionado con la detección de anomalías. ¿Cuál es mi objetivo general en base al artículo presentado o a la proyección o al preproyecto presentado? Es evaluar cuantitativamente la efectividad de mi framework, la eficiencia y la viabilidad operativa de un proceso de auditoría continua automatizada que integra bases de datos y a la vez dentro de las bases de datos y todo este proceso de framework, Machine Learning y Zero Trust con retroalimentación en tiempo real mediante un diseño experimental controlado y que comparen sí el rendimiento o el desempeño, ¿no? Frente a sistemas tradicionales basados en reglas estáticas, que es lo que actualmente se utiliza. La justificación. eh, en mi parte de justificación técnica, aportaría al conocimiento de la influencia en el uso de Machine Learning y Zero Trust en seguridad de bases de datos. En metodológica, tendría un diseño experimental con réplicas reales, tal vez con métricas y repeticiones en diferentes métricas y repeticiones. En mi práctica, me reduciría los riesgos, me optimizaría ciertos procesos, especialmente los SOC, facilitaría el cumplimiento normativo. Y una justificación social protege los datos personales, ¿no? Y fortalece la confianza digital que se tendría en el manejo o en el desarrollo tecnológico. Bueno, tengo hipótesis eh, con ciertos indicadores, que estos indicadores son los que he mencionado a partir de ciertas métricas que se tienen que trabajar, la reducción del MTTR, el overhead, em, y tal vez un F1 score para poder verificar y validar todo este proceso que se está planteando en cuanto al rendimiento de este framework. El sistema de variables. En la parte independiente tendría mi sistema de auditoría con las metodologías que estaría fusionando versus mis reglas estáticas que actualmente serían las que están siendo aplicadas. Mi variable dependiente sería la precisión de detección de amenazas. Y aquí ya tengo otras variables con las cuales puedo generar las métricas. Mi otra variable dependiente sería el tiempo de respuesta, el MTTR. Mi otra variable dependiente sería el overhead. En este caso, estas variables dependientes, que son tres, serían mis tres métricas clave o centrales con las que trabajaría la validación de este framework. Mi control, el tipo de amenaza y los diferentes tipos de motores de bases de datos que se tienen. El marco teórico, me baso en tres autores clave, tres artículos, el de Hanuken, el de Caracciolo y el de Nandi, que me dan diferentes enfoques sobre el planteamiento que yo estoy teniendo y también agrupan, ¿no? ciertos modelos de mm, ciertos modelos metodológicos que generan ciertos resultados que me dan la pauta de que este framework pueda fusionarse y pueda generar un resultado positivo. El paso 12, 13, 14 estarían definidos ya con los primeros tres pasos que los he explicado previamente. El paso 14 en la validación del instrumento, la validez
ya tendría que ser adaptada a partir de juicios de expertos y sus deberes de especialistas y seguridad. Ay, mil disculpas, se va a cortar bien. La confiabilidad sería la consistencia estadística totalmente, ¿no? Por los escenarios que podrían ser repetidos y regulados, obviamente, y la métrica, ¿no? Un nivel de significancia de un alfa igual a 0,05 con un beta igual a 0,80, que eso ya se tendría que analizar netamente al momento de la rodada de las bases de datos y del framework dentro de las bases de datos, ¿no? El plan de análisis de datos, el tipo sería descriptivo con la aplicación de una media, desviación estándar y un coeficiente de variación, un inferencial de prueba T, y bueno, esto también tendría que estar sujeto a evaluación dependiendo cuáles serían los más factibles y obviamente también con guía, ¿no? De mi futuro tutor. El prospectivo, análisis de configuraciones, el correlacional, tal vez un Pearson. Ok. En el paso número 16, resultados esperados, ya tendría que validar las hipótesis que he planteado a partir de los indicadores que se vayan generando, considerando ciertos parámetros básicos, ¿no? Como por ejemplo en el ZML, que sería en hipótesis inicial, un valor mayor de un F-score a 0,85, un MTTR de al menos con un 80%, un overhead dentro de los umbrales aceptables. Esto también tendría que validarse acorde a los resultados. Tendría una estructura de un artículo ya definida, que eso ya, dependiendo de los resultados, la discusión, la construcción, se armaría. Esta sería mi exposición, doctor. Bien, he cambiado de máquina, se me ha descargado la otra y se ha salido. Ok. Este, no, he ¿Hasta estado dónde me he escuchando. escuchado? No, ha sido brevemente, no se preocupe. He Ah, estado ya. atendiendo. No se preocupe. Entonces siempre gestiono riesgos. Pero esta vez me había olvidado enchufar mi otra portátil con la que estaba trabajando. Bien, a mí me parece importante. Parece que se Doctor, cortó, ¿está ahí? ¿no? Se cortó, Sí, creo parece. que sí. Ay, no. Tenemos que aprovechar lo que está a la mano. Cuando les digo, ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial, pueden capturar mi modelo, entonces pueden seguir profundizando. Así vamos a avanzar, porque si vamos a seguir, Mm. qué sé yo, haciendo escritura con un clavo o con un cincel y un combo en la piedra, estamos perdiendo tiempo. El mundo se está moviendo con el software, con la inteligencia artificial, con esos algoritmos. Entonces, ¿quién tiene que pensar en utilizar muy bien como herramienta la inteligencia artificial, el software, etcétera? Es el ser humano que cuenta con inteligencia natural. Y por eso que cotidianamente tienen que estar estudiando. No pueden descuidarse de estudiar y estudiar es investigar, no se olviden. Ahí está la clave del éxito. Entonces tengan mucho cuidado. Yo sé que hay muchas cosas por hacer en esta vida, pero a veces la mayoría de esas cosas que hay que hacer tienen que ver con prejuicios, desinteligencias, con complicaciones. Entonces ustedes van a ser doctores y son papás en muchos casos, etcétera, tienen que ser el ejemplo y optimizar su tiempo. Tienen que dar en ese ejemplo el modelo a sus hijos, a sus hijas, ¿ya?
Entonces es clave todo ello para que hagamos resignificación de la sociedad, de la misma academia, de las organizaciones que tienen que planificar y tienen que resolver sus problemas con base en el trabajo de los científicos, de los doctores. Ustedes están en una época muy importante para la humanidad, de automatización, digitalización, pero que tiene que ser de calidad, que debe dar seguridad. Imagínense, uno hace inversiones en criptomonedas, inversiones digitales, ¿y qué pasaría si me estafan o si estafan a millones? Entonces hay que cuidar todos esos sistemas, hay que estudiarlos cotidianamente, hay que cumplir con las normas ISO que son de calidad, pero también nosotros como pensadores, como especialistas, tenemos que anticiparnos, tenemos que gestionar riesgos. Entonces, toda esta secuencia nos está sirviendo para ser mucho más metódicos. Yo he trabajado con mucha gente de su área, entonces son talentosos, ya les he dicho, y ratifico eso, pero no hay que dejarse ganar por esa dinámica del tiempo, porque todo el rato se está trabajando en las movidas de software, en la mejora de la inteligencia artificial, eso genera recursos, o sea, no está sencilla la cosa. El que no está actualizado es un analfabeto funcional como profesional. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bien, distinguidos, vayámonos a descansar, que tengan ese descanso reparador y mañana estamos 8:30. Yo coordino con el licenciado Hans y en caso extremo yo les voy a enviar el enlace y la copia se la mando como documento al licenciado Hans y se la sube también, no hay problema. Muy buenas noches, que descansen distinguidos. Buenas Muy noches, buenas doctor. noches, doctor. Muy Buenas buenas noches, noches, doctor. compañeros. Hasta luego, hasta luego.